Soy Planet Curious. ¿Cuántos de ustedes se consideran musulmanes devotos? Levanten la mano. No quiero señalar a nadie, pero no son muchos. Ahora, todos ustedes saben, por supuesto, que el Corán existe y afirma ser la palabra perfecta del Creador del universo. Saben que, una vez que han oído hablar de esta posibilidad y la rechazan, todos ustedes van a ir al infierno por la eternidad. Quiero decir, no hace falta decirlo, el Dr. Craig y yo vamos a ir al infierno si esta visión de la vida es cierta. El problema es que todo lo que el Dr. Craig ha dicho esta noche, con algunas modificaciones, podría decirse en defensa del Islam. De hecho, ya se ha dicho en defensa del Islam. Bien, la lógica es exactamente la misma. Tenemos un libro que afirma ser la palabra del Creador del universo, que nos habla sobre la naturaleza de la realidad moral y cómo vivir de acuerdo con ella. Pero ¿qué pasa si los musulmanes tienen razón? ¿Y si el Islam es verdadero? Bien, ¿cómo deberíamos ver a Dios en términos morales? ¿Cómo veríamos a Dios en términos morales? O debería decir, Alá, hemos nacido en el lugar equivocado, con los padres equivocados, con la cultura equivocada, con la teología equivocada. No hace falta decirlo, doctor. Craig está condenado. El cristianismo lo ha confundido por completo. Quiero decir, solo aprecia lo mala que es la posición en la que ahora está para poder apreciar la verdadera palabra de Dios. He sido completamente engañado por la ciencia. ¿Dónde está la compasión de Alá? Bien. ¿Y si es omnipotente? Él podría cambiar esto en un instante. Podría darnos una señal que convencería a todos en esta sala. Y aún así, no lo va a hacer. Y nos espera el infierno. Y el infierno espera a nuestros hijos porque no podemos evitar engañar a nuestros hijos. Bien, ahora solo mantén esta visión en tu mente. Y primero aprecia lo poco que te ha quitado el sueño esta posibilidad. Bien, solo siente en este momento lo despreocupado que eres. Y seguirás siendo ante esta posibilidad. ¿Cuáles son las probabilidades de que todos vayamos al infierno por la eternidad? Porque no hemos reconocido el Corán como la palabra perfecta del Creador del universo. Por favor, ¿entiende? Que así es exactamente como el cristianismo le parece a alguien que no ha sido adoctrinado en él. Bueno. Como hemos empezado a ver, uno de los problemas de argumentar en defensa de Dios es que la evidencia a tu favor es terrible o inexistente, y lo que hemos escuchado del otro lado y del medio es que la ciencia es tan complicada, contraintuitiva y obviamente incompleta, que esto deja espacio para el Dios de Abraham. Básicamente ese es el argumento, que nosotros, los científicos, no entendemos todo. No entendemos cómo las primeras moléculas complejas se autoensamblaron. De hecho, no lo sabemos. Los científicos son los primeros en admitir cuando no saben. Así que la arrogancia está mucho más del lado de aquellos que pondrían sus creencias de la edad de hierro en lugar de la verdadera ignorancia científica. Ahora, el otro lado ha estado ocultando los artículos de fe. Bien, seamos muy claros sobre esto. Hablaré específicamente sobre el cristianismo solo para facilitar las cosas. El cristianismo se basa en la noción de que el relato evangélico de los milagros de Jesús es verdadero. Esto es lo que tienes que rechazar para rechazar el cristianismo. No tienes que probar que el universo carece de Dios. No tienes que hacerlo. De la misma manera en que no tienes que ir a comprobar que Poseidón o Zeus o cualquiera de los miles de otros dioses muertos no están en el universo. Con el cristianismo es una afirmación textual sobre la veracidad de la Biblia. Considera lo que esto implica. Los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que los primeros evangelios fueron escritos décadas después de la vida de Jesús. Décadas. Y por supuesto, no tenemos los manuscritos originales. Tenemos copias de manuscritos griegos antiguos, que tienen miles, literalmente miles de discrepancias entre ellos, muchas de las cuales muestran señales de interpolaciones posteriores, es decir, que personas añadieron pasajes que luego se volvieron parte del canon. Hay libros completos del canon, como el libro del Apocalipsis, que durante cientos de años no fueron incluidos porque se consideraban evangelios falsos. Hay otros libros completos, como el Pastor de Hermas, del que probablemente no hayas oído hablar, pero durante siglos se consideró parte del canon,
y luego fue descartado como evangelio falso. Generaciones de cristianos vivieron y murieron guiados por un evangelio que ahora se considera tanto incompleto como equivocado. Piénsalo. Así que este proceso tan humano de armar la supuesta palabra autoritativa de Dios, es una base muy precaria para afirmar las creencias del cristianismo. Pero la verdad es que, incluso si tuviéramos múltiples relatos contemporáneos de los milagros de Jesús, eso no sería suficiente, porque las historias de milagros abundan incluso en el siglo XXI. Los devotos del gurú del sur de la India, Satya Sai Baba, le atribuyen todos los milagros de Jesús. Lee la mente, predice el futuro, sana, resucita a los muertos, nació de una virgen. Está bien, Satya Sai Baba no es una figura marginal. Tal vez no hayas oído hablar de él, pero hace unos años le hicieron una fiesta de cumpleaños y asistió 1 millón de personas. Hay una gran cantidad de personas que piensan que él es un Dios viviente. Bien, entonces el cristianismo se basa en la afirmación de que las historias de milagros, exactamente del tipo que hoy rodean a una persona como Satya Sai Baba, se vuelven especialmente creíbles cuando las colocas en el contexto religioso precientífico del Imperio Romano del primer siglo, décadas después de su supuesta ocurrencia, según lo atestiguan copias de manuscritos griegos antiguos, en su mayoría desacreditados. Tenemos historias de milagros de Satya Sai Baba, atestiguadas por miles y miles de testigos presenciales vivos, y ni siquiera merecen una hora en la televisión por cable. Y sin embargo, pones unas cuantas historias de milagros en un libro antiguo, y la mitad de la gente en la Tierra piensa que es un proyecto legítimo organizar sus vidas en torno a ellas. ¿Alguien más ve un problema con eso? Ahora, obviamente no estoy diciendo que todos los Dr. Craig o todas las personas religiosas sean psicópatas o psicóticos, pero para mí este es el verdadero horror de la religión. ¿Está bien? Permite que personas perfectamente decentes y cuerdas crean por miles de millones lo que solo los lunáticos podrían creer por sí mismos. ¿Está bien? Si mañana por la mañana te despiertas pensando que decir unas cuantas palabras en latín sobre tus hotcakes va a convertirlos en el cuerpo de Elvis Presley, está bien, has perdido la cabeza. Pero si piensas más o menos lo mismo sobre una oblea y el cuerpo de Jesús, simplemente eres católico. Y no soy la primera persona en notar que es un tipo de Dios muy extraño y amoroso, el que haría depender la salvación de creer en Él, con pruebas deficientes. Bueno, quiero volver a este tema central, que es la creencia, porque ese realmente es el asunto. Sin creencia, la religión se evapora. Sin creencia, la ciencia se evapora. Estamos hablando de afirmaciones y sus pruebas. Y estamos hablando de lo que crees que es verdad sobre la naturaleza del universo. Presumiblemente, no crees en Zeus. Si alguien estuviera aquí y dijera que Zeus fue el mejor científico, no habrías aplaudido. Bien, hablemos honestamente sobre lo que creemos que es verdad. La verdad es que la religión, esa religión de la que hablamos, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, se basa en la afirmación de que Dios dicta ciertos libros. Él no programa software, no produce películas, no compone sinfonías. Él es un autor. Y esta afirmación ha logrado credibilidad, porque estos libros se consideran tan profundos que no pudieron haber sido escritos por autores humanos. Por favor, consideren por un momento lo diferente que tratamos las afirmaciones, textos y descubrimientos científicos. Isaac Newton se aisló durante 18 meses a partir del año 1665. Cuando salió de su soledad, había inventado el cálculo. Había descubierto las leyes del movimiento y la gravitación universal. Él solo había creado el campo de la óptica. Nadie piensa que esto fue otra cosa más que el trabajo de un hombre. Y se necesitaron 200 años de ingenio continuo por parte de algunas de las personas más inteligentes que hayan existido para mejorar sustancialmente el trabajo de Newton. ¿Qué tan difícil sería mejorar la Biblia? Cualquiera en esta sala podría mejorar este texto supuestamente infalible científica, histórica, ética y espiritualmente, en cuestión de momentos. Si Dios nos ama y quería guiarnos con un libro de moralidad, es muy extraño que nos haya dado un libro que apoya la esclavitud, que exige que asesináramos personas por crímenes imaginarios como la brujería. La verdadera base para la esperanza en nuestro mundo es la conversación abierta,
Y la religión ha dividido nuestro mundo en comunidades morales en competencia. De lo que tenemos que convencernos es que el amor y la curiosidad son suficientes para nosotros, y la honestidad intelectual es su guardiana. Solo quiero asegurarles a aquellos de ustedes que son religiosos aquí, que nuestro propósito no es ofenderlos esta mañana, pero aún así, les devolveré su hospitalidad diciéndoles exactamente lo que pienso sobre la religión. Ahora, como alguien que ha pasado los últimos 2 años criticando la fe religiosa, me he familiarizado bastante con la manera en que las personas de fe salen en defensa de Dios. Resulta que no hay 100 maneras de hacer esto. Parece que solo hay 3. O bien, argumentas que una religión específica es verdadera, o argumentas que la religión es útil, o atacas el ateísmo por ser intolerante, elitista, o de alguna manera corrosivo para los valores humanos básicos. Ahora, la única línea de argumento que es relevante para este debate, o de hecho para cualquier debate sobre la validez de la religión, es un argumento que diga que la religión es verdadera. O más bien, que una religión es verdadera, porque por supuesto, no todas pueden ser verdaderas. De hecho, nuestros oponentes aquí representan 2 fes distintas y mutuamente incompatibles. ¿Fue Jesucristo el Mesías? Es poco probable que el rabino y Dinesh estén de acuerdo en ese punto. Como señaló Bertrand Russell hace más de 100 años. Incluso si supiéramos que una de las religiones de la Tierra es verdadera, perfectamente verdadera, dada la multiplicidad de credos, dada su incompatibilidad mutua, todos los creyentes deberían esperar la condenación simplemente como una cuestión de probabilidad. Ahora, afortunadamente, no hay absolutamente ninguna evidencia de que el infierno cristiano exista. Bien, creo que deberíamos analizar las consecuencias de creer en este marco teísta, en este mundo, y cuáles serían realmente estos fundamentos morales. Muy bien. 9 millones de niños mueren cada año antes de llegar a los 5 años de edad. Imaginen un tsunami asiático como el que vimos en 2004 que mató a 250,000 de personas. Uno de esos cada 10 días matando solo a niños menores de 5 años. Son 24,000 niños al día, 1,000 por hora, 17 más o menos por minuto. Eso significa que antes de que termine esta oración, es muy probable que algunos niños hayan muerto en terror y agonía. Piensa en los padres de estos niños. Piensa en el hecho de que la mayoría de estos hombres y mujeres creen en Dios y están rezando en este momento para que sus hijos se salven, y sus oraciones no serán escuchadas. Pero según el Dr. Craig, todo esto es parte del plan de Dios. Cualquier Dios que permitiría que millones de niños sufran y mueran de esta manera, y que sus padres sufran de esta forma, o no puede hacer nada para ayudarlos, o no le importa. Por lo tanto, es impotente o malvado. Y peor aún, según la opinión del Dr. Craig, la mayoría de estas personas, o al menos muchas de ellas, irán al infierno porque están rezando al Dios equivocado. Solo piensen en eso. Bien, sin culpa alguna, nacieron en la cultura equivocada, donde recibieron la teología equivocada, y no recibieron la revelación. Bien, en este momento hay 1,200 millones de personas en la India. La mayoría de ellas son hindúes, por lo tanto, politeístas. En el universo del Dr. Craig, no importa cuán buenas sean estas personas, están condenadas. Si estás rezando al dios mono Hanuman, estás condenado. ¿De acuerdo? Serás torturado en el infierno por la eternidad. Ahora, ¿hay la más mínima evidencia de esto? No. Solo lo dice en Marcos 9, Mateo 13 y Apocalipsis 14. Quizás recuerdes que en El Señor de los Anillos dice que cuando los elfos mueren, van a Valinor, pero pueden renacer en la Tierra Media. Digo eso solo como un punto de comparación. Bien, entonces Dios creó el aislamiento cultural de los hindúes. Bien, Él diseñó las circunstancias de sus muertes en ignorancia de la revelación, y luego creó la penalidad por esta ignorancia, que es una eternidad de tormento consciente en el fuego. Las creencias no son como la ropa, ¿de acuerdo?
La comodidad, la utilidad y el atractivo no pueden ser nuestros criterios conscientes para adoptarlas. Para creer en una proposición, tienes que creer que tienes buenas razones para creer en ella. Y el efecto que esta creencia tendrá en tu vida no puede estar entre esas razones. Y esto es lo que significa estar cegado por el sesgo. Por eso tenemos frases como pensamiento ilusorio y autoengaño. Para realmente creer que existe un Dios, también es creer que tienes alguna relación con su existencia, de tal manera que si Él no existiera, tú no creerías en Él. ¿Cómo encaja la supuesta utilidad de la religión en este esquema? No encaja. Así que volvamos a esta cuestión de la verdad. Es muy común que la gente diga que no hay conflicto entre la religión y la ciencia, porque se relacionan con temas diferentes. Bien, esto es una mentira. La religión y la ciencia, ambas hacen afirmaciones sobre cómo es el mundo. Hacen afirmaciones incompatibles sobre la misma realidad. Y hacen estas afirmaciones basándose en estándares de evidencia y modos de argumentar muy diferentes. Debería estar bastante claro que hay un conflicto absoluto entre exigir buenas pruebas para lo que crees y estar satisfecho con malas pruebas o sin pruebas. Así que la religión y la ciencia están en conflicto porque no hay manera de separar las afirmaciones de verdad religiosas y científicas. La afirmación de que Jesús nació de una virgen, por ejemplo, es una afirmación central para el cristianismo. También es una afirmación sobre biología. La afirmación de que Él resucitó de entre los muertos y que regresará a la tierra es una afirmación sobre la historia. Es una afirmación sobre la supervivencia humana después de la muerte. Es una afirmación, aparentemente, sobre el vuelo humano sin la ayuda de la tecnología. Judíos, cristianos y musulmanes, aunque discrepan en muchas cosas, todos están de acuerdo en que en el día del juicio, toda persona que haya vivido será resucitada físicamente. ¿Exactamente qué leyes científicas viola esto? Uno se siente tentado a decir que todas. Si las afirmaciones básicas de la religión son ciertas, la ciencia está tan ciega ante esta realidad subyacente. Y las leyes de la naturaleza son tan susceptibles al espíritu, a la modificación sobrenatural, que hacen que toda la empresa científica sea ridícula. Sí, por otro lado, las afirmaciones básicas de la religión son falsas. La mayoría de las personas en este planeta están profundamente confundidas acerca de la naturaleza de la realidad y acosadas por esperanzas y temores bastante irracionales. Y muchas personas simplemente están desperdiciando sus vidas y propagando el engaño, a menudo con resultados trágicos. Me parece que ninguna persona pensante puede ser indiferente entre estos dos lados de esta dicotomía. Ahora, a menudo se imagina que los no creyentes como yo, en principio, debemos estar cerrados a la vida espiritual. Esto no es cierto. Puedes tener una vida espiritual y ética profunda sin mentirte a ti mismo ni a tus hijos sobre la naturaleza de la realidad, sin fingir saber cosas que no sabes. No hay nada que impida a un no creyente experimentar éxtasis, amor que trasciende el yo, arrebato y asombro. De hecho, no hay nada que impida a un no creyente ir a una cueva y practicar la meditación durante un año como un verdadero místico. Lo que los no creyentes no suelen hacer es hacer afirmaciones injustificadas e injustificables sobre la naturaleza del cosmos y sobre el origen divino de ciertos libros basándose en esas experiencias. Esa es una diferencia que vale la pena notar. Así que quiero sugerirles que todo lo que sea cierto sobre nuestra situación, ética y espiritualmente, puede descubrirse ahora, y puede hablarse en un lenguaje compatible con nuestra creciente comprensión científica del mundo y de la mente humana. Cualesquiera descubrimientos que haya por hacer sobre cómo maximizar el bienestar humano pueden expresarse en un lenguaje que no sea una afrenta directa a todo lo que hemos llegado a conocer en los últimos 2000 años. Y suscribirse a una de las religiones de la Edad de Hierro, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, es hacer la afirmación tácita de que eso es imposible. Que, de hecho, no hay manera de entender nuestra situación usando las herramientas de nuestra comprensión moderna del mundo. Que cierto grado de superstición es necesario,
cierto grado de mitología, que tenemos que mentir solo un poco. El punto es que solo podemos depositar nuestra confianza en la conversación humana. Y la pregunta es, ¿quieres depositarla en una conversación del siglo XXI, donde tenemos toda la literatura y el conocimiento del mundo a nuestro alcance? ¿O quieres depositarla en una conversación del primer siglo, o en una conversación del siglo VII, como se conserva en uno de nuestros libros sagrados? Y por favor, nota el doble estándar que personas como el Dr. Craig usan para exonerar a Dios de todo este mal. Bien, se nos dice que Dios es amoroso, bondadoso, justo e intrínsecamente bueno. Pero cuando alguien como yo señala la evidencia bastante obvia y contundente de que Dios es cruel e injusto, porque causa sufrimiento a personas inocentes en una magnitud y escala que avergonzaría al psicópata más ambicioso, se nos dice que Dios es misterioso. ¿Quién puede entender la voluntad de Dios? Y sin embargo, es precisamente esta comprensión meramente humana de la voluntad de Dios la que los creyentes usan para establecer su bondad en primer lugar. ¿Sabes? Algo bueno le pasa a un cristiano. Siente una dicha mientras reza, por ejemplo, o ve algún cambio positivo en su vida, y nos dicen que Dios es bueno. ¿Está bien? Pero cuando decenas de miles de niños son arrancados de los brazos de sus padres y ahogados, nos dicen que Dios es misterioso. Así es como juegas tenis sin la red. Y quiero sugerirles que no solo es cansado cuando personas inteligentes hablan de esta manera, sino que también es moralmente reprobable. ¿Qué te impide salir y cometer un asesinato si no crees en Dios? ¿Qué le dices a las personas que insisten en que nunca puede haber moralidad sin religión? Bueno, sí, como dices, esta es una pregunta increíblemente común, y todos haríamos bien en preparar una respuesta para ella. Yo tengo una. Quiero decir, un argumento en contra de esta sospecha es el siguiente. Si solo miras las sociedades donde hay menos homicidios, menos crímenes violentos, realmente son las sociedades más ateas del planeta. Quiero decir, si solo miras el índice de desarrollo de la ONU, que clasifica a las sociedades por crimen violento, alfabetización, nivel educativo y el ingreso per cápita. Sin excepción, aparte de la presencia de Estados Unidos en algún lugar de los primeros 20 puestos, estas son las sociedades más ateas en el planeta. Sociedades como los Países Bajos, Canadá, Australia, Suecia. No hay ninguna evidencia de que altos niveles de adhesión religiosa conduzcan a una sociedad moral. De hecho, si miras dentro de nuestra propia cultura, si observas, ya sabes, la división entre estados rojos y azules, ¿dónde ocurren la mayoría de los asesinatos? ¿Dónde ocurren la mayoría de los embarazos adolescentes? Incluso, y hasta los abortos. Esto está sucediendo en 1920. Esos estados que tienen el nivel más alto de adhesión religiosa. Curiosamente, la razón por la que la gente sale en defensa de Dios no es porque haya tanta evidencia de que Dios existe, sino porque creen que la creencia en Dios es el único marco intelectual para una moralidad objetiva. Y claramente, el Dr. Craig está entre ellos. Ahora, la idea es que sin la convicción de que existen verdades morales, de que palabras como lo correcto y lo incorrecto, y el bien y el mal realmente significan algo, la humanidad simplemente perderá su rumbo. Ese es el temor, y de hecho, yo comparto ese temor. He llegado a creer que esta preocupación que muchas personas religiosas tienen sobre la erosión de la moralidad secular no es completamente infundada. Una vez hablé en una reunión académica sobre estos temas, y dije, como lo diré esta noche, que, una vez que entendamos la moralidad en términos del bienestar humano, podremos hacer afirmaciones sólidas sobre qué comportamientos y formas de vida son buenos para nosotros y cuáles no lo son. Y cité como ejemplo el sadismo y la misoginia de los talibanes, como un ejemplo de una visión del mundo que no era precisamente propicia para el florecimiento humano. Y resulta que denigrar a los talibanes en una reunión científica es buscar controversia. Y después de mis comentarios, entré en un debate con otro ponente invitado, y más o menos así fue exactamente como se desarrolló nuestra conversación. Ella dijo,
¿Cómo puedes decir que obligar a las mujeres a usar burkas está mal desde el punto de vista de la ciencia? Yo dije, bueno, porque creo que es bastante claro que el bien y el mal están relacionados con el bienestar humano. Y es igual de claro que obligar a la mitad de la población a vivir en bolsas de tela y golpearlas o matarlas cuando intentan salir no es una forma de maximizar el bienestar humano. Y ella dijo, bueno, esa es solo tu opinión. Y yo dije, está bien, hagámoslo aún más fácil. Supongamos que encontramos una cultura que literalmente le quita los ojos a cada tercer niño. ¿De acuerdo? Al nacer. ¿Estarías de acuerdo entonces en que hemos encontrado una cultura que no está maximizando perfectamente el bienestar humano? Y ella dijo que dependería de por qué lo estaban haciendo. Así que, después de que se me pasó la sorpresa, dije, está bien, digamos que lo hacen por razones religiosas. Digamos que tienen una escritura que dice que cada tercero debe caminar en la oscuridad o alguna tontería así. Y luego ella dijo, bueno, entonces nunca podrías decir que estaban equivocados. Bien, y entonces, para que lo sepas, estaba hablando con alguien que tiene una profunda formación en ciencia y filosofía. De hecho, desde entonces, ha sido nombrada para el Consejo Presidencial de Bioética. Ella es una de las 13 personas que asesoran al presidente Obama sobre todas las implicaciones éticas de los avances en la medicina y la ciencia y tecnología relacionadas. Y ella acababa de dar una conferencia perfectamente lúcida sobre las implicaciones morales de la neurociencia para los tribunales. Y estaba especialmente preocupada de que pudiéramos estar sometiendo a terroristas capturados a la detección de mentiras mediante tecnología de neuroimagen. Y ella veía esto realmente como una violación inadmisible de la libertad cognitiva. Así que, por un lado, sus escrúpulos morales estaban muy finamente calibrados para rechazar cualquier mínimo error percibido en términos éticos en nuestra guerra contra el terrorismo. Y, sin embargo, estaba bastante dispuesta a perdonar a alguna cultura primitiva su gusto por extraer los globos oculares de los niños en sus rituales religiosos. Y me parecía que estaba aterradoramente desconectada del sufrimiento real de millones de mujeres en Afganistán en este momento. Así que veo este doble estándar como un problema. Y curiosamente, esta es precisamente la erosión del sentido común básico que preocupa a muchas personas religiosas. Espero que al final de esta hora les quede claro que la religión no es una respuesta a este problema. La creencia en Dios no solo es innecesaria para una moralidad universal, sino que en sí misma es una fuente de ceguera moral. Creo que los niños, a menos que sean condicionados de otra manera, no llegan a este mundo creyendo ser cristianos, musulmanes o judíos. Nosotros les damos estas ideas. No las sacan simplemente del aire. Y por eso me parece que simplemente dar respuestas honestas a sus preguntas. Y por supuesto, quitar este tabú de decir, no lo sé. Quiero decir, somos muy reacios a decir, no lo sé. Y por cierto, los científicos son quienes mejor saben decir, no lo sé. Dicen, no lo sé. Todo el tiempo porque les aterra que haya algún especialista en la sala que sepa mucho más sobre lo que les han preguntado. Así que, ya sabes, casi nunca puedes lograr que un científico opine sobre algo fuera de su área más específica de especialización. Y esto es un poco fuera del tema, pero nota el hecho de que los científicos, que la ciencia está pagando un precio por esto, ya que los fundamentalistas son muy buenos usando la franqueza de la ciencia en su contra. Quiero decir, cada vez que los científicos dicen «no sé» en Larry King Live, ahí entran 1000 fundamentalistas, ya sabes, dándonos el dios de los vacíos ahí. Y eso es realmente lo que es el diseño inteligente. Es política y religión disfrazadas de ciencia. Ahora, se cree ampliamente que hay dos cosas en este universo. Por un lado están los hechos, y por supuesto, la ciencia puede darnos la discusión más rigurosa sobre ellos. Pero luego están los valores, que muchas personas como el Dr. Craig piensan que la ciencia no puede tocar. Bien, preguntas sobre el significado, la moralidad y para qué sirve la vida. Ahora, por supuesto, todos piensan que la ciencia puede ayudarnos a conseguir lo que valoramos, pero nunca puede decirnos qué deberíamos valorar. Y por lo tanto, en principio, no puede aplicarse a las preguntas más importantes de la vida humana. Preguntas como, ¿cómo deberíamos criar a nuestros hijos? ¿O qué constituye una buena vida? Ahora,
se piensa desde el punto de vista de la ciencia, y el Dr. Craig acaba de expresar esta opinión, que cuando observamos el universo, todo lo que vemos son patrones de eventos. Simplemente una cosa sigue a la otra. ¿Bien? Y no hay ningún rincón del universo que declare que ciertos de sus eventos sean buenos o malos, correctos o incorrectos. Aparte de nosotros, me refiero a nuestras mentes. Nosotros declaramos que ciertos eventos son mejores que otros, pero al hacer eso, parece que simplemente estamos proyectando nuestras propias preferencias y deseos sobre una realidad que intrínsecamente carece de valores. ¿Y de dónde provienen nuestras nociones de lo correcto y lo incorrecto? Bueno, claramente han sido inculcadas en nosotros por la evolución. Son el producto de estos impulsos simiescos y emociones sociales, y luego son moduladas por la cultura. Tomemos, por ejemplo, los celos sexuales. Esta es una actitud que ha sido inculcada en nosotros durante millones de años. Bien, nuestros antepasados eran sumamente posesivos unos con otros, a pesar de que todos estaban cubiertos de pelo y tenían dientes terribles. Y esta actitud posesiva ahora queda consagrada en varias instituciones culturales, como la institución del matrimonio. Bien, entonces, una afirmación como «está mal engañar a tu cónyuge» parece ser solo un resumen de estas contingencias. Parece que es una improvisación basada en la biología. Parece que, desde el punto de vista de la ciencia, realmente no puede estar mal engañar a tu cónyuge. Está bien. Esto es simplemente la manera en que simios como nosotros nos angustiamos cuando aprendemos a hacerlo con palabras. Está bien. Ahora, aquí es donde las personas religiosas, como el Dr. Craig, empiezan a sentirse un poco incómodas, como creo que deberían. Está bien, y muchos no ven otra alternativa más que insertar al Dios de Abraham, un Dios de guerra de la Edad de Hierro, en el mecanismo como un árbitro invisible de la verdad moral. Está mal engañar a tu cónyuge porque Yahvé considera que es así. Lo cual es curioso porque, en otros estados de ánimo, Yahvé es perfectamente aficionado al genocidio, la esclavitud y el sacrificio humano. En realidad no soy fan, y he recibido algunas críticas por esto. No soy fan de palabras como secularismo y ateísmo. No creo que tengamos que nombrar el contrapunto a la irracionalidad religiosa. No tenemos palabras para describir el no ser astrólogo o el no ser alquimista. Quiero decir, nadie se despierta en la mañana y dice, no soy astrólogo, no soy astrólogo. Y hasta cierto punto, creo que lo mismo pasará con no dejarse engañar por las falsas certezas de la religión. Simplemente necesitamos aplicar la razón. Aquí podríamos tener dos tipos de conversaciones muy diferentes. Podemos hablar de la religión tal como es, para la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo. Y podemos hablar de lo que la religión podría ser o debería ser, o quizás de lo que es para una pequeñísima minoría de personas. Y solo quiero que seas consciente de la diferencia ahí, porque podría perderse. Es cierto que algunas personas definen a Dios como conciencia pura o como sinónimo de las leyes de la naturaleza. Pero si hablamos de la conciencia y las leyes de la naturaleza, no estaremos hablando del Dios en el que la mayoría de nuestros vecinos creen, que es un Dios personal que escucha nuestras oraciones y ocasionalmente las responde. Así que solo quiero que sean sensibles a esto porque, ya saben, si Miguel o yo decimos algo despectivo sobre el Islam o el cristianismo, lo cual parece posible, la respuesta de la otra parte no debería mencionar la mecánica cuántica. Y no debería hacer referencia a una noción de Dios tan despojada de doctrina que sea más o menos sinónimo de puro misterio, o pura información, o pura energía, o cualquier cosa pura. Así que solo quería dejar eso claro para que todos lo puedan ver. Porque el Dios en el que creen nuestros vecinos es, esencialmente, una persona invisible. Él es una deidad creadora que creó el universo para tener una relación con una especie de primate. ¡Qué suerte la nuestra! Y Él tiene galaxia tras galaxia de las que ocuparse. Pero está especialmente preocupado por lo que hacemos nosotros. Y está especialmente preocupado por lo que hacemos cuando estamos desnudos. Y, casi con toda seguridad,
Él desaprueba la homosexualidad. Y Él ha creado este cosmos como un vasto laboratorio para poner a prueba nuestra credulidad. Y la prueba es esta. ¿Puedes creer en este Dios con malas pruebas? Es decir, solo con fe. Y si puedes, ganarás una eternidad de felicidad después de morir. Y es precisamente en este tipo de Dios y en este tipo de esquema en lo que debes creer si quieres tener algún tipo de futuro en la política de este país. No importa cuáles sean tus dones, quiero decir, podrías ser un genio sin precedentes. Podrías parecerte a George Clooney, podrías tener $1,000 millones y podrías tener las habilidades sociales de Oprah. Y no vas a llegar a ningún lado en la política de este país, a menos que creas en ese tipo de Dios. Podemos hablar de lo que queramos. Estoy feliz de hablar sobre la conciencia. Pero por favor nota que, ¿cuándo nos alejamos del Dios que realmente está moldeando los eventos humanos? O del discurso sobre Dios que realmente está moldeando los eventos humanos en nuestro mundo. En este momento, realmente somos prisioneros de la literatura ahora mismo. Estamos obligados a hablar ya sea explícitamente sobre estos libros o de forma vaga, de acuerdo con ellos. Y estos libros fueron escritos por personas que, cualquier persona en esta sala, tiene más acceso a información y conocimiento científico, y simplemente lo que ahora es sentido común básico, que los autores de la Biblia y el Corán. De hecho, no hay una persona en esta sala que haya conocido a alguien cuya visión del mundo sea tan limitada, simplemente por la época en la que vivieron, como las visiones del mundo de Abraham, Moisés, Jesús o Mahoma. Y hasta que no enfrentemos ese hecho y hablemos honestamente sobre ello, y nos comprometamos sinceramente a tener una conversación del siglo XXI sobre las posibilidades del bienestar humano, simplemente vamos a estar a la deriva y vamos a estar intentando. Vamos a estar tratando de averiguar si deberíamos aprobar leyes sobre el matrimonio gay, y si deberíamos prohibir la blasfemia en la ONU, y si deberíamos permitir que los periódicos publiquen caricaturas sobre el profeta Mahoma. Y simplemente vamos a estar desconcertados por las certezas implacables de personas que obviamente se están mintiendo a sí mismas. Y hay muchas personas que tienen estas experiencias extraordinarias en cada contexto tradicional. Eso, por sí mismo, prueba que todas estas religiones están equivocadas. Todas estas religiones. Es muy gracioso, su validez exclusiva. Y el hecho de que tienes cristianos teniendo experiencias profundas de paz, y tienes musulmanes, y tienes ateos, y tienes budistas, eso prueba que hay un principio más profundo del que se debería hablar de una manera no sectaria, que no esté secuestrado por la literatura de la Edad de Hierro. O sea, eso. Ok, entonces no. ¿No? No es un punto muy importante. Y creo que el discurso científico sobre las posibilidades del bienestar humano. Y puedes ponerte tan esotérico como quieras ahí. Puedes hablar de la autotrascendencia. Puedes hablar de que el ego es una ilusión. Puedes preguntar cuál es la relación entre la conciencia y el resto del mundo físico. Y la verdad es que, cuando llegas a algunas de esas áreas marginales, estás entrando en un área de verdadera ignorancia científica. Y lo primero que quieres hacer, en el espíritu de la honestidad intelectual, es admitir la ignorancia, no afirmar que tú, al cerrar los ojos, puedes darte cuenta de tu identidad con todo el cosmos. Y puedes remontarte, con tus intuiciones sin filtro, al origen mismo, antes del Big Bang. Hablaste de estas grandes tradiciones de sabiduría que él ha descartado tan frívolamente por su propia ignorancia. Vas a estas grandes tradiciones de sabiduría, ¿verdad? Y puedes, y estás hablando de cambiar la historia. ¿Y entonces qué significa cambiar la historia en el Islam? Hablemos solo de hechos. Abres el Corán. En el 4º capítulo dice que las esposas desobedientes deben ser azotadas por sus esposos. Bien, esto es, dice que en el Antiguo Testamento hay todo tipo de cosas. Dice que absolutamente en el libro hindú de Deepak. Solo estoy tomando el Islam como ejemplo. ¿Por qué? Eso es cierto para todas las religiones. ¿Está bien? Entonces puedo elegir el judaísmo. ¿Te sentirías más cómodo si tomo el judaísmo como ejemplo? Es lo mismo, sí. Todos estos libros son letanías de prácticas bárbaras. Pero el punto es que la manera en que los musulmanes ahora están obligados a cambiar la historia es que no pueden cambiar el Corán. El Corán es la palabra perfecta del Creador del universo.
tienen que analizar la palabra azotada. Y los más ilustrados de ellos tienen que decir cosas como, bueno, en realidad no significa que saques el látigo y la azotes. Podría ser una especie de acto ceremonial, ya sabes, solo un castigo breve y moderado que en realidad no duele. Y así obtienes una variedad. Pero en ningún punto de esa variedad obtienes verdadera equidad, verdadera compasión y verdadero entendimiento entre los sexos. Y para lograr eso, tienes que admitir que, bueno, esto es una tontería bárbara que deberíamos simplemente ignorar. Y la religión no te da las herramientas para hacer eso. Y hablar de Dios no lo hace. Es profundamente engañoso o inútil. O simplemente es parte del problema. La gente quiere ser feliz. ¿Saben la diferencia entre la felicidad y el sufrimiento? Quieren sentirse parte de una comunidad. Quieren sentirse lo mejor que han sentido en su vida. Y aún mejor de lo que jamás han sentido. Y constantemente notan que la vida hace que eso sea difícil. Y nuestras tradiciones espirituales son una respuesta a esa circunstancia. Y nuestras creencias, las creencias que nos consuelan sobre lo que sucede después de la muerte, obviamente son una respuesta a esa circunstancia. Quiero decir, si tu hijo muere, lo que enfrentas de inmediato es, ¿qué puedo hacer ahora para no sufrir de esta manera por el resto de mi vida? Y una cosa que la gente ha encontrado para hacer es contarse una historia entre ellos de que la muerte es una ilusión, que todos nos reunimos a la diestra de Jesús después de morir. Eso funciona para mucha gente, y las personas están muy apegadas a esa historia. Pero esa historia realmente es, tanto en sus resultados como en la forma de llegar ahí, la antítesis de la mentalidad científica. Y simplemente no podemos mezclarlas, y tenemos que darnos cuenta cuando nos estamos mintiendo a nosotros mismos y cuando les estamos mintiendo a nuestros hijos. Y tenemos que notar que hay un riesgo en fingir que sabemos cosas que no sabemos. ¿No sientes que la creencia en Dios es inevitable desde una base neuroquímica o estructural? Bueno, aparentemente no. Al menos tengo una muestra de al menos uno de los que estoy bastante seguro. En segundo lugar, basándonos en nuestra necesidad de tribus en la sociedad, ¿no sientes que, de nuevo, la creencia de que no hay un Dios va a partir de nuestra propia creación estructurada, ya sabes, sin discutir cuál fue la causa de esa creación? Pero ¿no sientes que simplemente estamos sesgados de esa manera? Que en la sociedad siempre tendremos la creencia en Dios como la creencia principal y la creencia de que no hay un Dios como una comprensión menor y actualmente no muy expresada. Sí, es un punto de vista curiosamente provinciano. Quiero decir, estamos en América, que casi funciona como una teocracia, pero en Europa Occidental, tu pregunta en realidad no tendría sentido en este momento. Quiero decir, es una parte del mundo enormemente secular. Y si vas a Escandinavia, es completamente lo opuesto. Es algo así como una mayoría, ya sabes, 60 dependiendo de cómo hagas la pregunta. 60 a 80% de las personas en Dinamarca, por ejemplo, son ateas. Quiero decir, no creen. Tratan al Dios de Abraham como nosotros tratamos a Zeus. Y eso es, ya sabes, solo reinicia el navegador de tu mente y date cuenta de que en realidad son equivalentes. Y quiero decir, estamos en una circunstancia sorprendente, donde la mayoría de la gente en nuestra sociedad realmente está preocupada por Zeus. Y tenemos, tú agarras el New York Times mañana y te garantizo que la sección internacional del periódico dirá más o menos algo como, ¿qué están haciendo hoy los musulmanes locos? Y si te das cuenta de que lo que están haciendo se basa en una creencia como creer en los dioses del Monte Olimpo. O sea, imagina que dibujar caricaturas de Hércules pudiera hacer que te mataran.